Espero que les guste viajar tanto como a mí, porque hoy nos vamos de Gran Tour. Bienvenidos. Y hoy tenemos un tema fantástico, el Gran Tour como fenómeno educativo, social, cultural y sus repercusiones en el arte son algo único, algo maravilloso para contar, y vamos a tratar de aprender algo de todo esto. Cuando hablamos de Gran Tour, estamos hablando de algo que sucedió durante el siglo XVIII, es decir, en esa época no existía el turismo. Si lo entendemos además como un fenómeno masivo y orientado al ocio. No, señores, el Gran Tour no se trataba del ocio, bueno, entre comillas. Resulta que la sociedad británica para ese momento, bueno, ya tenía una monarquía parlamentaria bastante establecida y la aristocracia tenía un rol importante en términos políticos. Con lo cual, las clases acomodadas empezaron a pensar que sus retoños, futuros comandantes de este gran país, tenían que formarse adecuadamente. Y formarse adecuadamente para gestionar un país o para intervenir en la vida pública, bueno, implicaba conocimiento y viajes. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cuando los jóvenes aristócratas terminaban su formación académica, se les recomendaba que iniciaran un viaje por Europa. ¿Y por qué viajar? Porque las corrientes empiristas en ese momento indicaban que el conocimiento llegaba a través de los sentidos. Entonces había que conocer de primera mano, había que cruzar el continente e ir a encontrar la antigüedad clásica, ejercitar la vida social, había que ir a aprender, y eso tenía que ser una experiencia vivida. Ya en 1597, nuestro conocido filósofo Francis Bacon decía en un tratado sobre el viaje que la formación académica de los jóvenes británicos tenía que culminar de la mejor manera a través de un viaje a Europa. Y si a esto le sumamos las recomendaciones, por ejemplo, de John Locke, padre del empirismo, en donde, bueno, hablaba del entendimiento humano a través del conocimiento directo de las cosas, bueno, ¿qué más necesitaban para convencerse y armarse un viaje? Es así entonces que nuestros jóvenes aristócratas empezaron a hacer sus viajes, su recorrido, su Grand Tour por distintas ciudades europeas. El término Grand Tour viene justamente de un señor llamado Richard Lascelles, que era sacerdote, que había acompañado a muchos jóvenes a hacer este Grand Tour y publicó un libro que se llamaba Voyage of Italy en 1670. ¿Qué nos sirve traer a cuenta a Richard Lascelles, además por el nombre de Grand Tour? Porque nos permite hablar de la figura del tutor. Dijimos que esto no era ocio ni parranda. Es decir, era un viaje académico, uno iba a formarse. Entonces, ¿qué pasa? No te iban a mandar solo, joven con dinero y solo. No, te ponían un tutor. El tutor te acompañaba, tenía que ser una persona con una formación importante para que te pudiera ir guiando en los distintos puntos que implicaban el Grand Tour. Por ejemplo, acá vemos un retrato del octavo conde de Hamilton, de un artista francés, Jean Proudhon, de 1774, que nos está mostrando a nuestro joven preparando su Grand Tour. Y está acompañado del doctor John Moore, que iba a ser su tutor, y el hijo más chico del tutor. Es decir, podía ser un sacerdote, podía ser en este caso un doctor, que además estaba bastante bien, porque, la gente no salía de sus lugares de origen. Entonces, si ibas y cambiaba el clima y te agarrabas un resfriado o algo, además viajar con un doctor estaba muy bien visto. Hay que tener en cuenta lo siguiente: antes del Grand Tour se viajaba por necesidad económica, por una cuestión comercial, por una cuestión de trasladarte hacia otro lugar para conseguir trabajo, no sé, transhumancia, elijan lo que ustedes quieran. La gente viajaba por motivos económicos. Hay una sola excepción a eso,
que se empieza a dar después a partir del Renacimiento, en realidad, que tiene que ver con los artistas que viajaban para formarse conociendo a los grandes maestros, y ya en ese momento ya peregrinaban a Florencia, a Roma, como para tratar de entender este fenómeno del Renacimiento, y bueno, tenías que conocer a Rafael o a Miguel Ángel, si no parece que no podías aprender. Entonces serían como los precursores, pero no tenía que ver en realidad más con una iniciativa propia y no tanto con un fenómeno casi establecido como fue el Grand Tour y la formación de las clases altas, que desde ya se inició en Gran Bretaña y es de donde tenemos mayores registros, pero después lo empezaron a hacer todas las clases acomodadas, ya sean alemanes, franceses, todo el mundo terminaba yendo hacia Italia. Y por supuesto con la sociedad británica también viene la picaresca y el humor, por eso traje acá esta caricatura que es de un dibujante italiano, en donde muestra la figura del tutor y que supuestamente está guiando, bueno, a un oso, ¿no? Esta idea de que el Grand Tour británico, bueno, siempre venía de la mano de un tutor que iba formando a sus pupilos y de alguna manera se reían de ellos mismos. Ahora, hablamos de Italia, de cruzar el continente. ¿En qué consistía el recorrido del Grand Tour y cuánto tiempo voy? ¿Cuánto tiempo nos vamos de Grand Tour? Bueno, por supuesto, como todo en la vida, depende de tu capacidad económica. Hay personas que por ahí iban, no sé, medio año, pero se estipulaba que entre 1 año y 2 años era lo suficientemente adecuado como para aprender algo. Lo más habitual era que si venías de las islas, cruzaras el Canal de la Mancha hacia el puerto de Calais en Francia y de ahí ibas a París como primera parada. ¿Qué era lo importante? ¿Por qué París? Bueno, porque esta parte implicaba el conocimiento de la sociedad, es decir, empezar a presentar las cartas de recomendación, empezar a frecuentar bailes, hacer vida social, con el objetivo de, primero, por supuesto, ser un conocer, ¿no? Conocer el mundo. Por otro lado, hacer contactos, trabar amistades que deberían durar toda tu vida. Vos tendrías que seguir frecuentando esas amistades cuando volvías a tu país. Y además de eso, bueno, también ejercer y ejercitar el idioma francés, que era, bueno, algo de lo más importante en ese momento. Luego de París, bueno, por supuesto se abrían un montón de caminos, pero ya ahí con carretas, sirvientes y todo en mano, seguías hacia la zona del Mediterráneo, pasabas por Ginebra, hacia la zona de los Pirineos, y ahí ya entrabas en concretamente el aprendizaje más académico que podía llegar a tener el Grand Tour, que básicamente era Italia. Esta idea de ir hacia la antigüedad grecorromana, pero también ir hacia el Renacimiento, que era una revalorización del modelo grecorromano. Piensen también que estas personas estaban imbuidas de un estilo muy neoclásico. Entonces, Italia era el destino. En Italia, Venecia, Florencia, la cuna del Renacimiento, ahí la instrucción iba por, pasear por los distintos edificios y ciudades, conocer algún que otro palacio, admirar la arquitectura, admirar las obras de arte. Piensen que las Uffizi ya se habían abierto en ese momento, por ejemplo, ¿no? Luego de eso ibas hacia Roma, que era como el destino, y ahí te quedabas un buen tiempo porque, bueno, tenías para visitar ruinas romanas, tenías para ver muchísima obra de arte, todas las obras de los maestros del Renacimiento, todo lo que ustedes quieran era digno de ser visitado y aprendido, con lo cual, bueno, pasabas ahí una estancia de formación bastante amplia. Luego de Roma, lo más probable es que fueras hasta Nápoles. En Nápoles, en general, se terminaba el Grand Tour, aunque después, con el descubrimiento de más sitios arqueológicos en Sicilia, se bajaba hasta allí. En Nápoles, lo principal que se veía era visitar Pompeya y Herculano, que ya se habían descubierto. Entonces, era todo un fenómeno ir a ver esos restos arqueológicos. Por supuesto, como les decía, el Grand Tour tiene innumerables variaciones, pero este era el periplo más o menos. Luego de Nápoles, en general te embarcabas y ya ibas directamente destino a tu país. Algunos lo hacían al revés,
iban por el lado primero de quizás los Países Bajos, cruzaban los Pirineos, hacían Italia y la última parada era París. Pero bueno, más o menos se acomodaban. ¿Y qué tiene que ver esto con el arte, más allá de ir a conocer el arte, de encontrarse con la civilización occidental? Bueno, el Grand Tour dio pie a muchas cosas, dio pie a esto. Esta es mi torre de pizza. ¿Por qué? Porque uno se quería traer recuerdos. ¿Ah, sí? ¿En esa época? Sí, en esa época. Resulta que, vamos a dejar acá los instrumentos didácticos. Resulta que la gente obviamente viajaba y quería dar cuenta en algún momento cuando volviera a ver a su familia de lo que había aprendido y de dónde había estado. Entonces nace esta idea de, bueno, el souvenir sería en la actualidad. La mayoría de estos jóvenes solían comprar grabados, los que tenían más dinero solían comprar obras. Y también se traían esculturas y demás. Es también un momento en donde aparece muy fuerte el coleccionismo. Si vieron el video de Gabinetes de Curiosidades o las Wunderkammer, bienvenido porque me van a entender más. Y si no, se los voy a dejar acá y en la caja de descripción si me acuerdo para que lo puedan ver. Porque estamos hablando de fenómenos muy relacionados con el coleccionismo y el futuro ya nacimiento de los museos. ¿Quién se va de tema? Bueno, volvamos a lo nuestro. La gente se quería llevar recuerdos y en esa gama de posibilidades aparecieron muy fuerte las vedute, los capricci. Bueno, vamos a empezar. Las vedute son vistas, son paisajes. Ya existían en Italia, se venían desarrollando de por lo menos un siglo antes el paisaje como fenómeno artístico, porque antes de eso, por supuesto, no era considerado como tal. Empecemos por ahí. Porque el sentido de una obra de arte, de una pintura, tenía que ver con que tenía que desarrollar una historia, si era mitológica y heroica, ni hablar. Con lo cual, dibujar solamente un paisaje donde no hubiera humanos no tenía ningún sentido, menos si no había dioses. Pero bueno, este fenómeno del Grand Tour empezó a desarrollar muy fuerte todas las vedute, que había de todos los tipos. Vamos a ver algunos casos que tenemos. Por ejemplo, si estabas en Roma, seguro te ibas a querer llevar una vedute de Giovanni Paolo Panini o te ibas a querer hacer un retrato con Pompeo Batoni. Si ibas para el sur, para Nápoles, seguro te ibas a querer llevar unos caprichos de Vernet o, por ejemplo, una vista en Venecia del Gran Canal de Canaletto. Y es por acá que vamos a empezar a ver algunas obras. A ver, por ejemplo en Roma, la obra de Giovanni Paolo Panini pintó todas las vistas, todas las veduti que había por ahí sueltas, en formato de caprichos. ¿Qué es capricho? Bueno, capricho es capricho. Es decir, lo que se hacía en estas obras era poner todos los monumentos que se te ocurrieran que te querías llevar de recuerdo de Roma en una sola vista. Está claro que uno, no era una ubicación geográfica real, sino que, bueno, uno trataba en el cuadro de poner distintas perspectivas. Lo importante era dar cuenta de que estuvieran todos los monumentos, por ejemplo, romanos que uno quería recordar. Y entonces, por ejemplo, vemos este capricho romano en donde tenemos todo lo que queremos, ¿no? Tenemos, bueno, el obelisco, tenemos el Coliseo, tenemos el Panteón, tenemos la estatua ahí de Marco Aurelio. No nos perdemos de nada. O después tenemos algo un poquito más realista, si se quiere, que es, por ejemplo, esta vista del Panteón desde adentro, donde la gente estaba paseando ahí, visitando y conociendo el espacio. Todo esto termina derivando justamente en que Panini casi fue uno de los primeros, no el único, por supuesto, que montó grandes lugares de exhibición, como los que vemos ahora, en donde la gente iba a comprar sus vedute para llevarse de recuerdo. En el caso de Nápoles, les traje igual yo acá unos caprichos, porque lo son, de Hubert Robert, que es un pintor francés, pero que se desarrolló en la zona de Nápoles. Y vemos que, bueno, ¿qué era lo importante de reflejar en estos caprichos o en estas vistas? Las ruinas. Hay que pensar algo, era bastante chocante, de todas formas, para los visitantes ingleses cuando pensaban en esta idea de la Roma imperial o de la Roma del Renacimiento, llegar a Roma o llegar al resto de Italia también. Sobre todo porque Roma y la parte de Nápoles, las ruinas estaban como dejadas ahí tiradas.
Roma era una ciudad que ofrecía un contraste muy muy fuerte. Los servicios eran deficientes, había calles que ni siquiera estaban empedradas, es decir, eran lodazales, y en el medio de todo eso tenías el Panteón, ¿no? Entonces era como un contraste bastante raro. Y esto se logra reflejar en los caprichos romanos y también en los napolitanos, que como vemos están las ruinas ahí medias en un mundo muy agreste. Por supuesto, totalmente distinto de lo que vemos hoy por hoy. Pero lo importante es que ponían en estas obras, bueno, las estatuas, ponían una Venus, distintas ruinas, y uno así podía evocar lo que había visto y además podía hablar de ello, porque es cierto que lo que estaba en los caprichos eran digamos, obras arquitectónicas o estatuas y demás que eran reales. El capricho venía por juntarlos a todos en un ámbito en el que no estaban. Pero ahora me quiero dedicar a los retratos que se hacían nuestros muchachitos aristócratas. Pompeo Batoni era como el crack de la pintura del retrato. Pasabas por Roma, todos los muchachos se querían llevar su obra, su retrato de Batoni. Y se desarrolló como todo un lenguaje. Vamos a ver cómo reflejaba Batoni a algunos de sus retratados. Por ejemplo, acá tenemos un retrato de Sir Gregory Page Turner, que se hizo retratar por Pompeo Batoni en 1768, y vemos que se trata de dar cuenta de toda la sofisticación que había adquirido, la ropa y además, por ejemplo, la pose. Está posando nada más ni nada menos que como el Apolo de Belvedere. Es decir, ahí denotaba, papá, mira todo lo que aprendí, ¿no? Y en este dar cuenta del conocimiento que se había aprendido a través de los retratos que le podía hacer a uno Pompeo Batoni, traigo la historia de dos tristes muchachos que no pudieron decirle, papá, mira todo lo que hice en Italia. Sí, estamos hablando de este retrato de George Lech, que fue alguien que tuvo una, por supuesto, destacada carrera pública en Gran Bretaña, que se hizo retratar por Batoni para poder llevar este recuerdo a su casa. Ahí vemos que está, por supuesto, muy bien vestido, está con un mapa de Italia, o sea, por acá, este es el recorrido que hice. De fondo tenemos el busto de Faustina Minor, que hoy por hoy está conservado en los museos capitalinos, es decir, estoy dando cuenta de lo que fue mi Gran Tour. Y el otro que también se quedó con las ganas de mostrar su retratito fue Francis Bassett, el primer barón de Dunstanville. Acá lo vemos, retratado también por Batoni, por supuesto, apoyado sobre un pedestal con una reminiscencia así tipo friso griego. De fondo vemos unas arquitecturas romanas, se ve la cúpula de San Pedro, se ve el Coliseo, bueno, y también tiene en su mano el mapa de Italia. ¿Y por qué decimos que estos dos muchachos se quedaron con las ganas de mostrarle a papá lo que habían aprendido, o por lo menos su cuadro de Batoni, que bien lo deben haber pagado? Bueno, porque no sé si notaron en la leyenda que estos dos cuadros están en el Museo del Prado. España no era un recorrido incluido en el Grand Tour por distintos motivos, pero bueno, primero la rivalidad, ¿no?, británica española era bastante fuerte, y segundo, bueno, se lo veía como algo más, como cuna del barroco, más como un espacio donde se desarrollaba el barroco, y esta mirada neoclásica apuntaba mucho más al Renacimiento, por eso Italia tenía sentido y España no tanto. Y después, bueno, un poco de leyenda también, de que no había infraestructuras, la verdad que yo creo que no sería muy diferente de Roma en ese momento, como les conté, pero bueno, lo cierto es que España no estaba incluido, se fue incluyendo después con esa idea de ir a buscar la aventura, ¿no? Parecía que España era como un territorio de bandoleros, entonces uno iba a buscar la aventura ahí, pero no era parte del Grand Tour. ¿Qué es lo que pasó? Cuando generalmente se finalizaba el viaje en Nápoles, bueno, ahí tu tutor ya te dejaba solo un tiempito para que te arreglaras vos, y vos te podías quedar un tiempo más, podías volver a París, era como que te graduabas, entonces ya el tutor no tenía sentido. Y lo que hacía la mayoría de estos jóvenes era obviamente contratar una embarcación que llevara todos sus recuerdos con destino a su hogar mientras ellos volvían por otros caminos.
Es así que en 1778 parte de un puerto de Italia uno de los tantos barcos que trasladaban estas mercancías y también equipajes. Este barco era de bandera inglesa y se llamaba Westmoreland. ¿Qué pasó con este barco? Que mientras estaba yendo por el Mediterráneo para pasar por la zona de Cádiz y subir a las islas, fue interceptado por un buque español. El barco fue capturado con todos los bienes que llevaba y fue trasladado a Málaga. Como estaba claro que las relaciones entre España y Gran Bretaña no andaban bien, por supuesto hubo gestiones diplomáticas para tratar de recuperar parte de las cosas que hay ahí. Se le dio intervención al Papa. Bueno, se armó todo un escandalete, pero lo cierto es que todo lo que estaba allí no volvió. Y entre los equipajes estaban los de estos dos muchachitos que hemos visto previamente. ¿Qué es lo que pasó? Como esa mercadería no se devolvió, bueno, se le dieron distintos usos y en este caso todo lo que eran cuadros y algo parte de lo que había de arte, bueno, fue destinado a la Academia de San Fernando y luego terminó derivando en distintas colecciones de los museos. Por eso es el día de hoy que el Museo del Prado tiene estos dos retratos de dos jóvenes que nunca pudieron llegar a mostrarles a sus familias sus recuerdos de viaje. Claro, como estaban las relaciones en este momento, entiendo que nunca ellos hicieron un reclamo, pero bueno, qué bronca, se quedaron con las ganas. De hecho, incluso originalmente no se sabía de quiénes eran. Esto se identificó mucho posterior. Pasaron a formar parte de la Academia de San Fernando como para que los chicos y los que se estuvieran formando en esa academia, aprovecharan a estudiar, pero no sabían de quiénes eran. Fueron anónimos hasta que después se hizo una investigación un poco más exhaustiva. A cuenta de esto hay un trabajito cortito de la Universidad Autónoma de Madrid que se los voy a dejar linkeados si les interesa, donde se habla bastante más en profundidad del episodio del buque británico capturado y se pone más en detalle qué tipo de obras también había y qué otras cosas se terminaron secuestrando. Y para cerrar este día del Gran Tour, nombré muy por arriba y sin entrar en demasiado detalle en Venecia. Si uno iba a Florencia a ver el Renacimiento, ¿qué iba a ver a Venecia? Bueno, por supuesto en Venecia también había arte, pero Venecia se usaba también como otro punto, así como París, se usaba como otro punto social. ¿Qué quiero decir con esto? Que a Venecia en general se iban a ver eventos sociales, por ejemplo el carnaval. Y es ahí donde nuestro amigo Antonio Canal, conocido como Canaletto, empezó a ser la gloria de todas las vistas que pintó de Venecia para que la gente se la llevara de recuerdos. Les traje a continuación un cuadro que es el que vamos a analizar en nuestra próxima entrada, porque es un cuadro que merita ser visto en detalle y esto ya va a quedar larguísimo, que es una vista hecha justamente para ser vendida en el Gran Tour, o los que hacían el Gran Tour, sobre la regata en el Gran Canal. Esta obra es fantástica. Igual las obras de Canaletto, bueno, tienen toda esa cosa paisajística, a veces más forzada, a veces menos forzada, quiero decir, a veces con más capricho, a veces con menos capricho, pero que nos presentan una Venecia fantástica. Y de eso vamos a hablar en más detalle en el próximo capítulo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, como digo siempre. Comentarios siempre son bienvenidos. Estoy atenta a los comentarios que recibí, de México, de Guatemala, de Perú. Voy a retomar los temas que me pidieron, Caravaggio por ahí y alguna que otra cosa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.